ha sido el único presidente que después de ejecutada la dictadura ha reivindicado el 30 de mayo como un día válido de la sociedad dominicana, justificado. Es el único que ha ido al Centro de los Héroes a conmemorar un 30 de mayo. Por tanto, él no merece tener en su historial una ley que no sea parte de las garantías constitucionales del país. Es una ley de corte trujillista, inconstitucional y que incentiva un régimen totalitario. Cuando yo vi el conocimiento de esa pieza, estábamos recreando de nuevo a Johnny Aves y al cine. Estábamos recreando la época sangrienta del trujillismo. Ambos se refieren a la Ley 0124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia con el objetivo de proteger la seguridad nacional bajo la dependencia del presidente de la República, encargada de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución, a las instituciones democráticas y a la seguridad y defensa de la nación. Pero entre la forma y el fondo de la pieza legislativa, lo último ha sido más que cuestionado luego de su promulgación el pasado 16 de enero. La ley tiene que ser revisada de manera completa, porque entendemos que estructuralmente la ley no está bien concebida, porque no define roles, no define límites, pones en riesgo la posibilidad de que alguien por una mala interpretación pueda excederse incluso desde el poder. La República Dominicana tiene una larga historia con agencias de inteligencia o servicios de inteligencia fuera de control o que se usan para cosas que no deben ser usadas. Entonces, crear ese esquema jurídico civil, además, reitero, es un avance. Lo que pasa es que esta ley en particular, no por sus propósitos, sino por su contenido, es una ley con demasiadas carencias. La principal preocupación que generó alertas en el país estaba en dirección al riesgo de la libertad de expresión y prensa. La ley abierta pone en riesgo todo, porque si yo publico una información y un agente del DNI que entienda que me puede preguntar, me puede decir, ¿y cuál es su fuente? Y él creer que yo le tengo que dar su fuente, mi fuente informativa. O que él... Y mira, y aquí hay una cosa interesante. Ese secreto, eso que está en la Constitución Dominicana. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos en la Constitución en su artículo 49 sobre la libertad de expresión e información y por una buena razón están resguardados. Se incluyó en una circunstancia muy especial, que fue cuando se estaba discutiendo la ley, la Constitución en el 2010. Para el año 2010. Una periodista del periódico El Caribe, desde Puerto Plata, publicó una nota sobre tráfico de droga. Y después que la información salió, 2 agentes de la DNCD en Puerto Plata la apresaron. Y le estaban presionando para que ella le dijera quién le había dado la información de la droga. Pues después se determinó que los 2 agentes del DNE estaban vinculados con los grupos de droga. Y es en esa circunstancia que el presidente Fernández dispone que se incluya el secreto profesional del ejercicio periodístico en la Constitución. 13 años después, la prensa nacional se hace eco para evitar vulnerabilidades en estas garantías constitucionales y ante la presión mediática que advertía al gobierno que toda la atención estaba sobre la recién promulgada ley, las reacciones no se hicieron esperar. Este es un gobierno que llevó a la República Dominicana por primera vez a tener el más alto nivel en términos de libertad de prensa, según el índice de Chapultepec. Y el presidente está en lo cierto. Según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ubica a República Dominicana como la nación con el mejor clima de la libertad de expresión en América Latina, del 2 de agosto del 2022 hasta el 1 de agosto del 2023, el país logró su mejor resultado desde la creación del índice de Chapultepec, indicando que él disfruta de un clima muy favorable para el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación en sentido general. Sin embargo, precisamente, el gobierno debe entender que lo ideal es mantenerse en la posición, pero una ley como esta, según los expertos, puede alterar nuestra privilegiada ubicación en el ranking. Lamento que después de esa calificación estemos discutiendo este tipo de cosas en el país y creo que la cosa se puede salvar porque esta es una lucha consistente, constante,
Creo que este es un gobierno democrático y por tanto tenemos que ayudar que siga siendo democrático, porque el país necesita un gobierno democrático. Y creo que, incluso lo he dicho, pienso que el presidente hay que ayudarlo a que no deje en su historia una ley de esta naturaleza que se pueda prestar ahora o en el futuro a situaciones extremas, delicadas, que puedan atribuírsele después a él que dejó esa ley. Esta norma se prestaría para un ejercicio del poder arbitrario, sin ningún control. Y yo entiendo a la gente que dice, bueno, es que este gobierno no se va a manejar de esa manera, probablemente, pero la ley no es para este gobierno. La ley es para que se quede. De hecho, para la misma Sociedad Interamericana de Prensa es preocupante la seguridad de los periodistas, pues los países de América Latina, en sentido general, descendieron a su nivel más bajo en el promedio de libertad de prensa, y con la Ley 0124 en República Dominicana pudiera eventualmente pasar lo mismo. Advertimos básicamente sobre 3 artículos como ejemplo, artículo 9, artículo 11 y artículo 26. Y esos 3 artículos eran porque en el 9 poco se definía cuál era el rol del organismo creado. En el artículo 11 todas las cosas que ese organismo le podía pedir a las instituciones y a las personas. Y el artículo 26 porque era donde se consignaban las penas. El artículo 9 incluye entre las atribuciones de la DNI investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que atenten contra los intereses u objetivos nacionales. El artículo 11 establece que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas estarán obligadas a entregar todas las informaciones que la DNI requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento. Y el artículo 26 establece que quienes oculten informaciones requeridas a la DNI será sancionado con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. De igual forma, el artículo 27 establece las mismas sanciones por divulgación a quien divulgue o destruya informaciones sometidas a secreto oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sin embargo, sobre los agentes de la DNI no se especifica ninguna sanción cuando se ejecute un abuso de poder. Está en peligro el derecho a la intimidad, está en peligro además el derecho al debido proceso, está en el artículo 69 constitucional, y no solamente de los ciudadanos, sino también de los propios agentes de la DNI, porque no hay un debido proceso o no hay un proceso disciplinario previsto en la ley. El experto en Derecho Constitucional explica que además la ley no establece un control sobre la DNI, ni las sanciones a los agentes, ni administrativas ni penales. También explica que es violatoria el artículo 44 de la Constitución, que establece que las facultades públicas tienen que estar limitadas para evitar la vulneración al derecho a la intimidad. E incluso, según el experto, esta ley agrega por omisión una violación al derecho de los menores, pues no los excluye de tener que cumplir con la norma. En resumen, la califica sin ninguna seguridad jurídica. Y el problema parece no ser exclusivo de 3 artículos. El artículo 30, del que se habla menos que del 11, pero que en mi opinión es más peligroso, obliga a que las personas, o más bien las instituciones privadas, participen y colaboren con las agencias de inteligencia en la recopilación de la información, pero luego no te dice cuáles son los deberes específicos que tienen esas personas privadas o esas instituciones privadas, no te dice cuáles son los riesgos que corre, cuál sería su responsabilidad civil o penal, no define qué es un abuso de poder por parte de los agentes de las agencias de inteligencia y por lo tanto no establece cómo tú te puedes negar, cómo tú te puedes defender. Lo único que te dice es que si te piden una información y te la tienen que pedir con las formalidades propias de las leyes sectoriales y eso, pero es que no todo cae dentro de leyes sectoriales. Y pedirle una orden a un juez no es una formalidad. Eso es una formalidad en las películas, pero en la realidad eso es una garantía constitucional. ¿Puede esta ley definirse como inconstitucional? En derecho constitucional existen las inconstitucionalidades por lo que está presente en la norma, pero también existe la figura de la inconstitucionalidad por omisión, es decir, las cosas que hacen inconstitucional una norma porque no están. Es una norma que permite actuaciones tan arbitrarias como las que permite esa ley. Es una norma que es una herramienta que no debe existir en un Estado de Derecho. La gran pregunta es,
¿Cómo pudo salir del Congreso esta pieza legislativa? Ha aprobado El problema de una ley mala como esta es que, yo reitero, uno no puede legislar para quienes gobiernan en un momento particular. Según esta comunicación del 21 de junio del 2021 recibida por la Secretaría General Legislativa del Senado, el presidente Luis Abinader sometió al Congreso el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, para su aprobación. 3 años después, el presidente del Senado remite la ley aprobada por ambas cámaras, resaltando que la aprobación fue de urgencia. Pero hoy quedan muchas preguntas. Lo que se conoció en el seno de la comisión que estudió la pieza no fue lo que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, como aquí hay una mayoría mecánica que no le interesa leer ni estudiar nada, lo aprobamos tal y como quería el presidente Abinader. ¿Por qué es urgente? ¿Cuál es la necesidad de esta ley? Algunas de las razones ofrecidas por el mandatario tienen que ver con ataques cibernéticos. El origen de esa ley, señores, nosotros tenemos retos como nunca antes. Tenemos unos ataques en términos de ciberseguridad que no estaban ocurriendo anteriormente. Nos preguntamos si el contenido de la ley es realmente eficiente para prevención o respuesta ante ataques en materia de ciberseguridad. El artículo 9 de la ley, de manera muy deficiente, define algunas funciones para el tema de la ciberseguridad. Lo que pasa es que lo hace de manera tan amplia que incluso parecería que la DNI es la que tiene que garantizar la ciberseguridad de las telecomunicaciones en las estructuras y los equipos de las empresas de telecomunicaciones y tener acceso directo y automático para seguridad, y eso es problemático, por decir alguna cosa, porque entonces estaría recibiendo en tiempo real, sin ninguna orden judicial, informaciones que afectan la privacidad de todos los usuarios. Pero ¿por qué sería de urgencia la ley para esos fines si existe el Centro Nacional de Ciberseguridad de República Dominicana, dirigido por el coronel de la Policía Nacional, Juan Gabriel Gotro, y quien según su misión debe velar por el establecimiento de los mecanismos adecuados de ciberseguridad que protejan al Estado? En la opinión de expertos en protección a equipos, redes y datos de posibles amenazas digitales, para esos fines la ley de la DNI es inservible. Lo que él tiene que hacer es convocar a la mayor brevedad posible una legislatura extraordinaria, que es el único que lo puede hacer, apoderarnos para conocer esa pieza y nosotros crear una comisión especial que rinda un informe en 48 horas y en 72 horas vemos eliminado, derogado ese adefesio jurídico. Actualmente, luego de recibirse propuestas de modificaciones a la ley, a sugerencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un equipo de 4 abogados divididos entre representantes del gobierno y representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios agilizan los trabajos. Sin embargo, algunos entienden que modificar no es la solución. El resultado de eso, si no es la derogación de la ley y su sustitución por una nueva, debe ser una reforma tan profunda que quede irreconocible. Si bien la ley es importante por la necesidad de regular las labores de inteligencia que realizan diferentes instituciones en el país, no menos cierto es que mientras la urgencia queda en entredicho, la Ley 0124 nos queda como un gran llamado de atención a los legisladores al legislar y a los mandatarios al gobernar. No hay democracia sin prensa, sin medios de comunicación. Por eso un presidente de Estados Unidos llegó a decir que prefería un país sin gobierno y no sin prensa. Entonces yo creo que toda democracia tiene que saber que los medios son su mejor garantía y su mejor aliado para gobernar con libertad y con seguridad.